gracias por tu paciencia, pero sobre todo porque cada día aprendo más de vos. Somos una asociación que busca crecer académicamente y pues no por menos importante, Samara, muchas gracias. Sin usted nada de esto tampoco podría ser posible. Sean pues bienvenidos y que disfruten este congreso. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestras conferencias con un programa pues cargado de muchas conferencias interesantes para el día de hoy. Tengo el privilegio de presentar al doctor Jaime Torres, quien nos visita desde Venezuela. El doctor, además de tener especialización en enfermedades infecciosas, también tiene un máster en salud pública y medicina tropical por la Tulane University de Estados Unidos. El doctor ha ocupado cargos muy importantes en la Asociación Panamericana de Infectología, donde fue presidente y actualmente coordina el Comité de Enfermedades Tropicales y Medicina del Viajero. Su trabajo en la investigación de enfermedades infecciosas ha sido destacado por múltiples publicaciones científicas de prestigio y el día de hoy tenemos el honor que nos dé la conferencia de riesgo de nuevas arbovirosis en Latinoamérica. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente muy agradado estar acá en Guatemala con ustedes y muy agradecido al comité organizador y en particular a la doctora Nancy Sandoval y a la doctora Samara Castro, que realmente hicieron un gran esfuerzo para poder tenerme acá con ustedes. Bueno, vamos a tratar de hacer una revisión no completa, porque sería imposible, de los riesgos de brotes y epidemias de arbovirus en nuestra región. ¿Por qué los arbovirus representan un problema de riesgo importante de brotes y epidemias, no solamente en América, sino en todo el mundo? Primero porque son muy comunes, son virus extremadamente abundantes en la naturaleza. Se conocen más de 500 virus distintos que pueden ser transmitidos por artrópodos. Acuérdense que ustedes cuando uno piensa en arbovirus, casi siempre piensan mosquitos primero, pero son virus también que pueden ser transmitidos por garrapatas, por insectos como culicoides, etcétera. De manera que hay una gran variedad de ellos y alrededor de 100 de estos arbovirus afectan al humano y 40 animales domésticos, representando un riesgo potencial también de nuevos brotes por enfermedades hasta ahora sin repercusión humana. Y es interesante, al menos 12 de ellos están en este momento causando brotes o epidemias en Sudamérica, ¿verdad? Que son extremadamente comunes y es un problema de salud pública importante para nosotros. Uno de los aspectos también interesantes de muchos de estos arbovirus, incluyendo arbovirus que asociamos con brotes urbanos, como el caso del dengue, el caso de Zika, por ejemplo, es que son virus que tienen ciclos zoonóticos a nivel selvático. Y de hecho, algunos de estos arbovirus, como el mismo dengue, en América se ha encontrado infección en animales silvestres, primates no humanos, por ejemplo, igual Zika. De manera que es casi imposible que uno piense en erradicar estos problemas porque va a haber ciclos extrahumanos y extraurbanos que están manteniendo la circulación de estos virus. No se puede, aunque no vamos a hablar específicamente de dengue, pero dejar de mencionar el caso de dengue como enfermedad emblemática de los arbovirus causantes de epidemias. El año pasado tuvimos la epidemia récord de casos en todo el continente, casi 16 millones de casos reportados en la región. Latinoamérica, desde hace varias décadas, probablemente 2 décadas, se ha constituido en la fuente mayor de casos de dengue en el mundo. Desplazamos a Asia, al sureste asiático, hace ya varios años, de manera que representa un problema realmente importante. Este año pareciera haber la tendencia a una disminución del número de casos y como ustedes ven, no sé si se puede apreciar acá, al final de la curva histórica de transmisión y eso es una buena noticia, pero es una buena noticia a medias.
porque es una situación muy heterogénea. Así como tenemos una disminución global del número de casos en toda la región, tenemos epidemias en este momento en algunos puntos álgidos. Es el caso de São Paulo, por ejemplo, en Brasil, más de 500.000 casos reportados en lo que va de año, ¿verdad? Y es un número, una cifra récord, mayor que incluso que el año pasado. Cartagena, en Colombia, Barranquilla, brotes históricos de dengue este mismo año. De verdad que es una enfermedad que no podemos dejar de mencionar como un problema. Y como todas las arbovirosis de repercusión urbana importante, dengue, zika, mismo chikungunya, son enfermedades con epidemiología muy compleja, porque tiene que ver con aspectos relativos a los vectores, la ecología de los vectores, la densidad de poblaciones, mutaciones en algunas genéticas, en algunas variantes de estos vectores, sus ciclos de vida, obviamente, en el caso de los mosquitos, la presencia en el caso de dengue, serotipos, en otros de genotipos distintos, que confieren también características diferentes a los brotes y epidemias en muchas partes, hasta manifestaciones clínicas distintas tenemos de algunos de ellos, dependiendo de las variaciones genéticas de estos virus. Pero lo que quería resaltar era que en gran medida estos arbovirus tienen un componente humano muy importante, que hasta ahora no se ha digamos, tomado en cuenta hasta recientemente, cuando se estableció el concepto de salud global o de One Health, de una salud, perdón. Realmente, como dice un poco la figura, las enfermedades de transmisión por vectores son un problema humano, no es tanto, no son una plaga como tal, sino depende mucho de nuestro comportamiento, si creamos las condiciones para que haya ciclos al cual nos exponemos intensamente, como sería el caso del dengue, por ejemplo. No podemos tampoco dejar de mencionar el problema que está en este momento ocurriendo en toda la región, que es una reemergencia de fiebre amarilla. Fiebre amarilla, tuvimos una gran epidemia de la enfermedad hasta el año 18-19 en Brasil, con 1.000 y tantos casos, con casi 700 muertes. De manera que fue un brote histórico también muy importante y que tuvo mucha repercusión en toda la región. Pero es que en este momento estamos teniendo un resurgimiento de la enfermedad, una reemergencia de la enfermedad en diversos países. El país que ha mostrado más actividad recientemente es Colombia, pero tenemos casos en Brasil, Perú, recientemente, hace apenas una semana y tanto, en Ecuador. Se reportaba ahí, como ven en la figura, un caso, pero ya tienen por lo menos 3 casos confirmados, de manera que es una amenaza no inminente, sino real. Estamos viviendo una situación difícil con fiebre amarilla por una serie de razones. En el caso de Colombia, la enfermedad se ha concentrado, se generó básicamente en el departamento de Tolima, que es un departamento que está hacia la parte centro-occidental del país, pero ya hay casos diagnosticados en diversos departamentos de Colombia, incluyendo casos diagnosticados en Bogotá, donde no hay transmisión normalmente de la enfermedad. Y siempre el temor que existe en todos estos brotes o reemergencias de la enfermedad es la posibilidad de que ocurra fiebre amarilla urbana. Fiebre amarilla urbana, aparentemente, como ustedes saben, no hemos tenido grandes epidemias de fiebre amarilla urbana desde hace casi 100 años. Pero es un riesgo latente y de hecho han ocurrido casos de fiebre de transmisión urbana. Ocurrió en Paraguay cuando hubo el brote hace algunos años, ha ocurrido en Bolivia con casos ocasionales, y en Brasil muchos de los casos que se vieron en el estado de São Paulo sobre todo fueron casos periurbanos, o sea, casos que estaban muy próximos a la gran ciudad y donde hay todas las condiciones para que pueda haber brotes de la enfermedad transmitidos por el Aedes aegypti con el que todos convivimos, o Aedes albopictus en algunos casos. Es probable que cualquier brote que veamos de fiebre amarilla urbana, si ocurrieran importantes, no van a tener nunca la magnitud de los que se vivieron hace 100 años. Tenemos unas vacunas efectivas, tenemos población vacunada en algunos países con niveles relativamente aceptables, de manera que es probable que el impacto sea un poco menor, pero es un riesgo siempre muy importante. Fiebre amarilla puede causar
20, 30, 40% de letalidad en los casos sintomáticos, y eso puede traducirse en miles de muertes en un periodo de tiempo relativamente corto. Una cosa interesante de este brote de Colombia es que el virus que se ha identificado, que es del genotipo 2, que pertenece al grupo SAM2 o el genotipo SAM2, como se dice, que es South American variante, se ha también encontrado en Bolivia y en Perú, pero lo interesante de este genotipo es que algunos estudios experimentales muestran que no es tan susceptible como otros genotipos a los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna. Y hay el temor de que pudiera esto tener implicaciones en el control de la enfermedad por la menor efectividad entonces de la vacunación con las vacunas que disponemos en la actualidad. Tenemos, como dice ahí, un nuevo invitado al baile, Oropuche. Oropuche es un arbovirus no relacionado desde el punto de vista de su estructura y genética con los arbovirus tradicionales como dengue, los flavivirus o alfavirus que tenemos. Este es un ortobuniavirus. O sea, tiene otras características clínicas, también es un RNA, tiene varios genotipos y tiene, ha sido reportado en diversos países de Sudamérica. El último en la región de Sudamérica, por cierto, es Venezuela, que reportó la identificación de casos a la cuestión de un mes. Pero Centroamérica tiene ya problemas importantes con Oropuche. Panamá tiene problemas crecientes con el virus, sobre todo en la región del Darién, con un número importante de casos que vamos a ver. Ya Panamá reporta 280 y tantos, creo que ya pasó los 300, de hecho, recientemente, y con muertes. No es un virus asociado a una mortalidad elevada, pero ya se ha reportado muertes, entre ellos en Panamá, en Cuba, casos de muerte por complicaciones más o menos severas. Y la otra cosa interesante es la posibilidad de transmisión vertical. La transmisión vertical ya se ha documentado en el caso de Oropuche, y eso crea implicaciones muy distintas desde el punto de vista epidemiológico, lo que pasaba con el Zika. No es lo mismo una enfermedad de transmisión vectorial solo a una enfermedad de transmisión sexual. Los mecanismos de prevención, las recomendaciones son totalmente diferentes, y eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en el caso de Oropuche. Transmisión vertical, pero además transmisión sexual, como vamos a ver. Bueno, esto es es un virus donde el ciclo de vida a nivel silvestre no está completamente esclarecido, aunque se conoce que hay reservorios silvestres probablemente vertebrados, algunas veces probablemente primates no humanos, pero el transmisor es un insecto totalmente distinto a los mosquitos, o sea, no es un mosquito. El transmisor de Oropuche es un culicoide. Culicoide es un tipo de insecto que existe en toda la región, en toda América, incluso hasta el sur de Canadá, lo que le confiere un gran potencial entonces de extensión de este brote que estamos viviendo actualmente, y es un insecto que tiene hábitos también distintos a la Aedes, en este caso, que es un mosquito de hábitos diurnos, básicamente. Este es un mosquito de hábitos crepusculares y de madrugada. O sea, es el insecto que pica ya 6, 7, 8 de la noche y después en la madrugada. Y además es muy pequeño y puede penetrar los mosquiteros convencionales, de manera que a menos que uno utilice mosquiteros con menos de 0.5 milímetros de orificio, ellos penetran y uno puede ser picado perfectamente a pesar de usar mosquiteros en la zona donde hay estos insectos. ¿Es un riesgo de epidemias a nivel de la región? Bueno, las plataformas de inteligencia artificial dicen que sí, dicen que hay una serie de factores que contribuyen a que haya un riesgo de grandes epidemias, porque el virus está presente en diversas zonas del continente, porque los vectores están, como decía, distribuidos en todo el continente americano, porque además los cambios climáticos favorecen con el calentamiento global y algunos episodios de aumento de intensidad de lluvias en muchos de nuestros países favorecen la diseminación. Los factores humanos, como las actividades que impactan el ambiente, deforestación
y otros uso de la tierra, etcétera, todos nos ponen en contacto cercano con estos vectores, que son de hábitos más bien de colecciones de agua, pantanosos o sitios con colecciones de agua importantes, lagunas, etcétera. Y, como decía, el cambio climático que favorece su diseminación. Bueno, esto sería el ciclo de vida. Los perezosos parecían tener un papel también como reservorio a nivel selvático, y las especies de culicoides varían según el país. Pueden ser, el más reconocido es el paraensis, pero hay en cada país especies distintas. Y en el Caribe, sobre todo, se asoció el brote de oropuche investigado en Cuba con la posibilidad de transmisión con un mosquito doméstico, el Culex quinquefasciatus. El Culex es el mosquito típico domiciliario, o sea, es el mosquito más extendido a nivel mundial junto con Aedes aegypti, y el hecho de que pudiera representar un vector importante epidemiológico también le confiere gran relevancia. Su efectividad a nivel experimental no es tan buena como culicoide, pero es capaz de transmitir la enfermedad, y dependiendo de su, digamos, dispersión, de su densidad de poblaciones, puede jugar un papel importante epidemiológicamente. Esta sería la curva epidemiológica. Fíjense ustedes cómo en el año 2025 ha habido un repunte importante de la enfermedad, con diversos países de la región reportando casos. Y desde el punto de vista clínico, para los que vemos pacientes, es un dolor de cabeza, porque es un virus muy parecido desde el punto de vista de síntomas con el dengue. Para que tengan una idea, bueno, un país como Cuba, que tiene, independientemente de lo que uno opine políticamente, tiene un sistema de salud más o menos eficiente y vigilancia epidemiológica también eficiente, llevó casi 2 o 3 meses reconocer que un brote de enfermedad febril similar al dengue que estaba ocurriendo en todo el país era otra enfermedad nueva, en este caso oropuche. O sea, no es fácil pensar en ella, y no disponíamos de los elementos diagnósticos de pruebas de biología molecular necesarias para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Pero desde el punto de vista clínico es básicamente indistinguible del dengue, excepto por algunas cosas. El dolor de cabeza es un poco diferente. El dolor de cabeza del dengue es mucho de dolor retroocular, dolor a nivel frontal. Este es un dolor más bien temporal y occipital, persistente y mucho más intenso que el dolor de cabeza del dengue. Es una enfermedad que causa dolores también articulares y musculares, que causa mucha fotofobia, más que la que uno ve normalmente en el dengue, que no causa tanto exantema, y que lo más importante es que tiene recaídas muy frecuentes. Hasta 60% de los pacientes que tienen un episodio agudo tienen reaparición de síntomas 2 a 4 semanas después. Bueno, eso sí es totalmente diferente a lo que uno ve con el dengue. Por lo demás, hasta el laboratorio es parecido. Puede haber leucopenia, puede haber plaquetopenia, aunque no es tan marcada como las que uno ve normalmente en el dengue. Y el virus se puede encontrar en líquidos cefalorraquídeos, se puede detectar por las pruebas de biología molecular, y por eso se asocia con frecuencia a manifestaciones neurológicas como meningoencefalitis y otras complicaciones que vamos a ver. Fíjense ustedes, esta fue una publicación en base a la experiencia en Cuba. Cuba reportó 600 y tantos casos confirmados, pero 23.000, casi 24.000 casos sospechosos. O sea, hay una epidemia de gran magnitud a nivel nacional, y como ustedes ven acá, las diferencias con dengue son más o menos sutiles, algunas de las que yo les mencionaba: el tipo de dolor de cabeza, la menor presencia de exantema, la ocurrencia que no lo mencioné, de síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea son mucho más comunes en oropuche en los primeros días que los que uno ve en dengue, que se ven un poco más tardíamente. Y más preocupante es la ocurrencia entonces de complicaciones, como decía, de transmisión vertical, con anomalías fetales indistinguibles de las que uno vio descritas para Zika y de las que experimentamos en algunos países, de manera que eso puede tener repercusiones muy importantes desde el punto de vista de salud pública, pero además la ocurrencia de complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré
que ya se documentó en un número importante de pacientes, y cuando uno ve la curva epidemiológica de Guillain-Barré en Cuba, ve más de 100 y tantos casos sobre una basal de 20 o 30 casos esperados de la enfermedad, de manera que pareciera que se asocia con bastante frecuencia a complicaciones de este tipo, algunas veces con parálisis facial asociado. Es interesante que los primeros casos de Oropouche en América no se diagnosticaron en América, se diagnosticaron en viajeros que regresaban a Europa o que regresaban a Estados Unidos y que estuvieron en países como Cuba, en el Caribe, y que no tenían diagnóstico, que no se sabía que estaba circulando el virus en la región. Eso ya demuestra que los sistemas de vigilancia epidemiológica son lentos para detectar estas nuevas agentes en una población, y pueden llevar 2, 3 meses o hasta más, dependiendo de su eficiencia. Otra cosa interesante es que este virus es un virus mutante, cambiante, y es cambiante porque es capaz de recombinarse. O sea, un mismo vector puede infectarse con más de una cepa o una variante del virus, y estas dos variantes recombinarse y producir una nueva variante genética del virus, que es lo que ocurrió y lo que pareciera estar predominando en este nuevo brote que estamos experimentando en la región. Creo que esto lo vimos ya parecido. Y esto es un poco lo que les mencionaba, la posibilidad de que Culex quinquefasciatus, que es un mosquito muy urbano, muy resistente además tanto a insecticidas, que puede procrear en aguas contaminadas o no, que es muy abundante, pudiera estar jugando un papel ya importante en la transmisión en nuestra región. El otro aspecto interesante de esta enfermedad es la posibilidad de transmisión sexual, como les decía. Este es un viajero italiano, regresó de un viaje a Cuba y se hizo un seguimiento de 58 días, presencia de virus viable en semen, de manera de que el riesgo potencial de transmisión por vía sexual está presente, como fue el caso de Zika, y esto le confiere importancia epidemiológica. Además, la transmisión vertical, como les decía, ya es, aparte de Oropouche, Zika, tenemos otros virus que pueden causar transmisión vertical, y es uno de los problemas que más preocupa hoy en día con estos nuevos brotes que estamos viviendo. Es un poco lo que mencionaba antes, este es un virus recombinante, y esta cepa que está circulando en la actualidad pareciera ser un reordenamiento de algunos segmentos del virus que ocurrió en Perú y en Brasil hace pocos años, y que ahora se ha extendido y que pareciera haberle conferido una mayor virulencia al virus y una capacidad de transmisión vertical que antes por lo menos no se había reportado. Otro virus que puede ser una amenaza, que es una amenaza importante, el mayaro. Mayaro es un alfavirus, es un virus de áreas boscosas, es transmitido por un pariente muy cercano a la Aedes. Los mosquitos del género Haemococcus en una época de hecho se clasificaban como Aedes, son muy similares, pero tienen la capacidad también de poder ser transmitido por Aedes aegypti. De manera que pudiera ser una causa de brotes urbanos, y de hecho han ocurrido brotes urbanos en países como Perú, en Brasil, en Venezuela, más o menos importantes, cientos o miles de casos en algunos casos. Y los síntomas son muy parecidos a los que hemos mencionado, más parecidos a chikungunya que a dengue. Es un virus causante de manifestaciones articulares importantes. También hay todos los factores para que haya una facilidad de diseminación y de ocurrencia de brotes en la región, por las mismas razones que hemos mencionado antes, y hay un cambio en el patrón de dispersión del virus. Entonces, cada vez más estamos viendo casos en áreas urbanas o en áreas periurbanas que antes no veíamos en nuestra región, por la posibilidad de que Aedes aegypti y Albopictus pudieran ser transmisores del virus. Vamos a ver si hay lo que queda. Es un virus que causa entonces a veces tenosinovitis incapacitante. Es muy llamativo esto, que puede durar meses, muy parecido a chikungunya, entonces en este sentido, y que ya entonces crea problemas en el manejo desde el punto de vista médico. La fase aguda es corta, se parece mucho al dengue, es indistinguible de él. De manera que lo más importante es las complicaciones de tipo de tenosinovitis o artritis crónica, muy severa.
Todas estas enfermedades entonces que estoy mencionando se parecen, o sea que para el clínico es un dolor de cabeza, tanto dolor de cabeza que algunos colegas, de hecho venezolanos, publicaron hace pocos años un síndrome inventado que ellos llamaban Chinden-Masica, o sea, eso puede ser cualquier cosa. O sea, el paciente que uno ve puede tener chikungunya, zika, dengue, y ahora yo agregaría oropuche. Pero esto agravado desde el punto de vista no solamente de las manifestaciones de problemas para el diagnóstico, desde el punto de vista de serología, hay reacciones cruzadas entre algunos de estos virus, dengue y zika, por ejemplo, mayaro y oropuche mismo se ha encontrado alguna reacción cruzada, mayaro y chikungunya, ¿verdad que SARS y dengue son reacciones? Entonces eso nos complica el diagnóstico. Hay además, cada vez que cuando utilizamos estas plataformas de diagnóstico múltiples por PCR para arbovirus, encontramos que las coinfecciones son muy comunes, mucho más comunes de lo que creíamos, y estas coinfecciones se asocian a mayor riesgo de complicaciones, de muerte y de hospitalización en los pacientes coinfectados. Además, nos obliga a recurrir a pruebas de biología molecular, lo que ya nos complica, nos encarece el diagnóstico de estos pacientes y nos retarda el diagnóstico de estos pacientes. Y el no reconocer una enfermedad como el dengue, por ejemplo, podría ser entonces que el paciente se nos complique. Una de las cosas que resaltaban la experiencia brasilera era que los pacientes con fiebre amarilla que llegaban a los hospitales y se diagnosticaban como dengue y recibían cargas de líquido importantes, se complicaban con lesión pulmonar aguda y se morían por el manejo inadecuado y no por la enfermedad como tal. Entonces es muy problemático desde el punto de vista del manejo clínico y diagnóstico de estos pacientes. Chikungunya también ha tenido un repunte importante. Vivimos esa gran epidemia en el año 14, hasta donde recuerdo, y 2014, donde tuvimos países donde barrió la enfermedad. Todo el Caribe, Venezuela, tuvo casi 5 millones de casos estimados de la enfermedad, pero este año pasado hubo un resurgimiento en la enfermedad en países como Paraguay y en menor grado en países como Argentina, con las características de que el genotipo que se ha identificado en esta nueva onda epidémica del virus es distinto al que enfrentamos anteriormente. El genotipo que nosotros experimentamos fue el genotipo asiático, y este que se está predominando es el genotipo East Central South African, o sea, es otro genotipo, y uno dice, bueno, ¿y para qué este señor está perdiendo tiempo en eso? Es que estos genotipos pueden tener implicaciones clínicas. Cuando se compara, se encuentra, por ejemplo, que el genotipo centro-oeste africano causa mucho más complicación reumatológica, mucho más artritis y mucho más prolongadas las manifestaciones que el genotipo que vivimos anteriormente, y probablemente también se asocia a mayor infección neonatal, como fue la experiencia en Paraguay. Esto fue lo que vivió Paraguay, casi 170.000 casos de la enfermedad en una epidemia de un periodo de tiempo relativamente corto, con complicaciones importantes que llevaban a los pacientes a terapia intensiva por problemas de falla multiorgánica, miocarditis, encefalitis. Uno de los paradigmas que ya cambiamos con la epidemia anterior, pero que vivieron en Paraguay, es que chikungunya es tan letal o más que el dengue. O sea, puede causar mucho más muertes, y de hecho en algunos países como Brasil, en ciertos años hay más muertes por chikungunya que por dengue. Y estas muertes ocurren básicamente en los dos extremos, pero fíjense ustedes, la tasa de letalidad que está en la línea es casi 5 veces o más en los neonatos y en los niños menores de 5 años. De manera que pareciera que es una enfermedad que, por lo menos este nuevo genotipo, causa mucho más complicaciones en niños que los que uno ve en adultos comparativamente a los otros genotipos. La tasa de letalidad fue de 3.8%, casi 4%, comparada con dengue 0.05, 0.03, o sea que es una magnitud mucho más alta de complicaciones graves y letales. Y de hecho la experiencia previa que vivimos en el año 16
o 14, perdón, ustedes ven que se reportó una tasa de letalidad en neonatos de 5.1%, ¿verdad? Que es una fuente de problemas congénitos y perinatales, sobre todo, más que transmisión vertical, transmisión perinatal, en los momentos cercanos al parto. Zika sigue siendo un problema, solo que no ha tenido, digamos, la repercusión mediática que tuvo en su momento, pero siguen ocurriendo casos de Zika regularmente, como ustedes ven acá. Paradójicamente o en forma interesante, cuando sube el Zika, baja la transmisión de dengue en muchos países y pareciera haber una competencia vectorial entre ambos agentes, pero lo interesante es que ha habido una acumulación de gran cantidad de individuos que son susceptibles al Zika y que eventualmente entonces pudiéramos experimentar una nueva epidemia de la enfermedad en estos años, y una enfermedad que además por su cercanía genética con el virus del dengue, casi el 70% del material genético del Zika es similar al del dengue, puede tener interacciones tanto epidemiológicas como clínicas. Y fíjense ustedes, por ejemplo, acá, no sé si se aprecia muy bien, pero lo que se quiere mostrar acá es cómo los grupos etarios afectados por dengue se desplazaron hacia los grupos de menor edad en los sitios donde Zika estaba circulando. De manera que hay un efecto que pareciera proteger a cierto grupo de la población, pero empeorar la evolución clínica en los individuos que ya tuvieron previamente Zika y que ahora tienen una infección por dengue. Un poco lo mismo del fenómeno ese de reforzamiento inducido por antibióticos que conocemos en las segundas infecciones por dengue. Y finalmente, otras cosas que no les ponemos mucho cuidado, pero que han sido problemas recientemente. Encefalitis equina del oeste. Hubo una epidemia importante en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil el año pasado. Muchos brotes animales, repercusión humana, muertes de individuos por esta patología. Están vinculadas a los alfavirus del grupo de la encefalitis equina que ustedes conocen. Afortunadamente es menos virulento que la encefalitis equina venezolana, por ejemplo, o la encefalitis equina del este, y tiene reservorios extrahumanos como aves y liebres, que fue uno de los problemas que se identificó en este brote en el sur, y además puede tener repercusión a nivel de la población equina importante, además humano. Virus del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental ha sido un problema y sigue siendo un problema de salud pública en países de Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, sin hablar de Europa, pero por alguna razón no ha sido un problema epidemiológico importante en Latinoamérica, a pesar de que el virus está circulando, se identifica en las aves, se identifica a veces en equinos y hasta algunos casos humanos, como se ha reportado en países como Brasil, México, etcétera, pero no tenemos brotes importantes y no se sabe por qué. Se piensa que es por interacción con otros flavivirus presentes en la región que interfieren desde el punto de vista ecológico en el vector y que crean una barrera para que se disemine rápidamente el virus, pero es un riesgo potencial que tenemos para la región. Y creo que hay perdón, no sé, no me avanza. Ok, perdón. En concreto, entonces, los arbovirus constituyen una amenaza constante de nuevas y extensas epidemias en la región que están estableciendo, como sugiere la caricatura, sucursales o filiales en otros países, como el caso de Oropuche, y que tenemos que estar, digamos, preparados para situaciones que pueden ser a veces muy importantes desde el punto de vista de repercutir en el sistema de salud pública, sobrecargando el manejo con estos pacientes. Muchas gracias.